Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a nuestro programa Panorama Histórico del Cristianismo. Gracias por acompañarnos. Y en esta ocasión seguiremos estudiando las cartas de San Pablo, documentos principales del Nuevo Testamento, como base del desarrollo de la Iglesia en el primer siglo, fundamento también de ideología cristiana a lo largo de los siglos, ya que en esa carta se trató un tema sumamente importante, tanto que para el tiempo del siglo XVI tuvo repercusión tan importante en Europa, recordemos, con Lutero. Estamos refiriéndonos al tema de la justificación por la fe desarrollada en esta carta a los romanos que vamos a estudiar hoy, como también en la carta a los Gálatas que veremos luego. Vamos entonces a mirar lo principal de la carta de San Pablo a los romanos. Como siempre veremos el marco histórico, esto es, queremos ver cómo se gestó esta carta, qué es lo que contiene, a quiénes fue dirigida, desde dónde se escribió, etc. Y el trasfondo del movimiento de los viajes misioneros de Pablo, que es lo que vamos a mirar a continuación. Vamos entonces a las cartas de Pablo a los romanos y también el marco histórico. Miramos aquí el viaje del apóstol Pablo cuando se desarrolla, esto es el tercer viaje misionero del apóstol. Esta imagen la hemos visto quizás en otras ocasiones, pero vamos a repasarla para que se nos vaya grabando cada vez más. Recordemos que esto se basa en Hechos capítulo 18, desde el versículo 23 hasta Hechos 21, versículo 17. Bien, nos dice allí que sale desde Antioquía de Siria, va a pasar por las regiones de Galacia y de Frigia. Al mirar Galacia, cuando eventualmente tengamos que estudiar la carta a los Gálatas, reparemos la localidad que está allá arriba, Ancira, o la actual Angora, que era la capital de aquella provincia, en la parte norte de Galacia. Bien, luego de recorrer las regiones superiores del Asia, entonces él va hasta Éfeso. Allí es cuando escribe la primera carta a los Corintios y él tiene en vista cruzarse a Macedonia. Y entonces allí es cuando envía la segunda carta a los Corintios. En Macedonia pues recorre las iglesias conocidas que él había fundado, la de Filipos, Tesalónica y Berea, con vista de llegar hacia el sur, en Acaya. Esto es tanto Atenas como Corinto. Desde Corinto entonces él publica las dos cartas, las que hoy vamos a estudiar. Una de ellas es la carta a los Gálatas y la otra hacia Roma, a los cristianos allá en la capital del Imperio Romano. Luego entonces desde Corinto se desliza a Atenas, capital de Acaya, y nuevamente recorre las regiones de Macedonia, esto es Berea, Tesalónica, Filipos, miramos ahí el mapa, hasta llegar nuevamente a Troas. De Troas va hasta Asón, Mitilene, Quíos, Samos, Mileto. Recordemos, allí hizo llamar a los ancianos de Éfeso, les dio su discurso, y con lo cual termina Hechos capítulo 20, y entonces tenemos el inicio del capítulo 21, con su viaje a Cos, pasa por Rodas, se detiene en Pátara, pasa de largo a Chipre, llega hasta Tiro. Cristianos de la iglesia de Tiro le animan a que no baje hasta Jerusalén porque sería apresado, sería e incluso también castigado allí, cosa que ocurrió, pero él prefirió guiarse por sus buenos principios de compartir lo que los hermanos habían juntado, esto es la gran ofrenda de misericordia, de amor que él estaba llevando consigo, una ofrenda de dinero. De Tiro entonces baja a Tolemaida, de allí a Cesarea, y en Jerusalén pues él es detenido. Vamos a ver entonces el marco histórico de la carta a los romanos. Se supone que el apóstol hubo escrito la epístola a los romanos durante su permanencia de 3 meses en la ciudad portuaria de Corinto. Vamos a mirar Hechos capítulo 20, versículos 1 al 3, ahí nos va a dar unas ideas para probar este hecho, desde dónde y cuándo él escribió Pablo la carta a los romanos. Miramos, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos
y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Se habla del alboroto de Éfeso. Y después de recorrer aquellas regiones de Macedonia y de exhortarles con abundancia de palabras, ya miramos que eran aquellas 3 iglesias de Filipos, Tesalónica y Berea, llegó a Grecia o Acaya. Y después de haber estado allí 3 meses, propiamente en Corinto, no tanto en Atenas, sino en Corinto. Y en ese periodo de 3 meses es cuando él escribe, como ya iremos viendo, para probar entonces que Pablo estuvo allí en Corinto escribiendo la carta. El texto pues nos dice que después de estar 3 meses allí, y siéndole puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de nuevamente volver por Macedonia. Es decir, en lugar de ir por mar abierto desde Corinto directamente para Siria, recordemos, él tenía planes de ir a la fiesta de Pentecostés, va a llegar a la fiesta, pero lo hace nuevamente recorriendo por el norte. Bien, entonces, ese fue el promedio del tercer viaje misionero. Algunos eruditos ubican esta visita a fines del año 57 y principios del 58. Que la epístola fuera escrita en Corinto, miremos, es claro por las referencias de 3 individuos que él cita en su carta a los romanos y que 2 de ellos al menos tienen que ver con Corinto, y vamos a ver el tercer miembro también. Es el caso de Romanos 16, 23, vamos a ver el texto. Allí se cita a Gayo y Erasto. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Al decir hospedador, este es el hombre en cuya casa Pablo se detiene en Corinto. Incluso él bautizó a Gayo y a Crispo. Vamos a leer en el texto paralelo, equivalente, ya vamos a mirar, pero leamos entonces nuevamente. Ahí se nos menciona a Gayo y también dice hospedador mío y de toda la iglesia, y también nos saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Reparemos en este hecho del tesorero de la ciudad. Ahora vamos a 1 Corintios 1:14. Gayo y Erasto, hospedador, Gayo, ¿en dónde? A ver, miremos. Allí dice en Corintios 1:14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros, corintios, he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Este Crispo era el principal de la sinagoga, según Hechos 18. Y el hombre creyó y se convirtió y se bautizó, y también Gayo, que él va a ser el hospedador. También, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 20, miramos ahí. Ahí nos habla, nos va a mencionar también a este personaje. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. De este Erasto, que se quedó en Corinto, durante las excavaciones en 1929 en Corinto se encontró una piedra en un camino que decía en latín: Erasto, encargado de los edificios públicos, construyó este camino a sus propias expensas. Así nos acordamos que en Romanos 16, 23 decía que era el tesorero de la ciudad. Reiteramos, en Corinto, en 1929, se encontró durante excavaciones una piedra, y esa piedra decía: Erasto, encargado de los edificios públicos, o sea, tesorero de la ciudad, construyó este camino a sus propias expensas. Allí prueba entonces que Erasto era de Corinto, junto con Gayo, hospedador. Y también tenemos otro elemento más en Romanos capítulo 16, 1. Allí vemos a Pablo que alaba a Febe, a la que describe como una creyente que había prestado servicios especiales a la iglesia de Cencrea, que era el puerto marítimo oriental más cercano de Corinto, como dice el texto. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Sí? Entonces, esta hermana estaba oriunda de Cencrea, cercana a Corinto, estaba también allí en Roma. Entonces allí él pues le manda saludo y que la cuiden, esta hermana que fue muy especial para él allí en Cencrea. Entonces esto muestra la cercanía de estos 3 individuos con Corinto. Cuando Pablo escribió la carta, estaba por regresar a Palestina,
Recordemos que él llevaba una contribución de las iglesias de Macedonia y de Acaya para los pobres que había entre los cristianos de Jerusalén. Esto es un tema muy importante y será recurrente, especialmente en la carta a los romanos. Vamos a ver los textos, lo hemos visto en otras ocasiones, pero para ir reafirmando estos conceptos y que algunos versículos se nos graben. Romanos capítulo 15, desde el versículo 25 y 26. Mas ahora voy a Jerusalén, escribiendo desde Corinto. Recordemos que él sube después hacia arriba a Macedonia. Voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. También vamos a mirarlo en Hechos 19, versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Era el plan, y de allí luego pasarse a España. Miremos capítulo 23 también. Después de haber estado allí 3 meses en Corinto y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver vía Macedonia. Miremos 24:17 también. Pero pasados algunos años, viene a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Esto es cuando él va a dar testimonio en el capítulo 24, recordemos, allí lo hace ante esos dirigentes que piden cuenta. Recordemos que él ya había estado con el tribuno Lisias, con Félix, ahora con Festo. Este es el encuentro donde en el capítulo 24 Tértulo le hace el desafío a aquel abogado del Sanedrín. También podemos mirar 1 Corintios capítulo 16, versículos del 1 al 5. En cuanto a la ofrenda para los santos, les dice a los corintios, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Versículo 2 también. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y estas ofrendas eran para los santos pobres que estaban en Jerusalén. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Notamos, Y si fuere propio que yo vaya también, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Así que él iba a pasar primero por Macedonia, luego entonces por Corinto, pero debido a las acechanzas volvió nuevamente a pasar por Macedonia. Y así entonces poder regresar viajar hasta Jerusalén y terminar así su tercer viaje misionero. También lo propio podemos mirar en 2 Corintios capítulo 8, los 4 primeros versículos. Bien, este es el contexto de la carta a los romanos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Esto es en la segunda carta cuando él vio el dinero que estaban recogiendo los hermanos del norte de la provincia allí de Macedonia, y recogían el dinero y ahora tenía que pasar por Corinto para recoger lo que quedaba, lo que los hermanos iban a recoger también, según 1 Corintios capítulo 16. Tal vez un versículo más, capítulo 9 de 2 Corintios 1 y 2. Esto es otro elemento que prueba que la segunda carta a los Corintios estaba muy cercana a la primera. En cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra voluntad, a los corintios, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, donde estaba Corinto, está preparada desde el año pasado. Y vuestro celo, el de los corintios, ha estimulado a la mayoría, a los de Macedonia. Por lo tanto,
él iba a pasar a buscar esa ofrenda generosa de parte de los corintios. Después de terminar esa misión, Pablo se proponía visitar a Roma y desde allí continuar con su viaje a España. Recordemos que era el plan de él. Esto lo miramos en Romanos capítulo 15, miremos, versículos 24 y 28. Cuando vaya a España, iré a vosotros, los de Roma, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá, España, por vosotros, los de Roma. Una vez que haya, muy bien, versículo anterior, que haya gozado con vosotros. 25, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros, pero vía o con rumbo a España. Hasta ese momento no había podido visitar a la iglesia cristiana de la ciudad capital del Imperio Romano, aunque con frecuencia había deseado hacerlo, como miramos en Romanos capítulo 1, versículo 13. Era deseo de Pablo visitar Roma, pero no en la forma en cómo llegó. Recordemos, él llegó encadenado, según Hechos 28. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, los de Roma, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como lo tengo entre los demás gentiles. Y el 15:22 también nos va a decir lo mismo. Por esta causa me ha sido impedido muchas veces de ir a vosotros. Notamos entonces allí, Pablo manifiesta su ferviente deseo de ir a Roma. Recordemos, la carta fue escrita a principios, quizás el primer trimestre del año 58. Y él es tomado preso en ese año 58 por el tribuno Lisias y luego llevado a Félix, el gobernador, en Cesarea. Pero ahora creía que había completado sus labores misioneras en Asia y Grecia. Miremos cómo lo expresa en Romanos capítulo 15, versículo 19. Él ya había completado su obra misionera con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, uno mira el mapa, Ilírico está más hacia el occidente de Corinto, está entre Italia y Grecia, eso sería el Ilírico. Bueno, hasta ahí Pablo había llegado con la predicación, pero él no llegó a Italia, ni tampoco se iba a meter en terreno ajeno. Él era su costumbre de no predicar donde otro hubiera predicado. Él deseaba abrir obra, y la obra para él era ir a España, que nadie había abierto obra allí. Y anhelaba entonces el rumbo para fortalecer Italia y abrir el cristianismo en España. Para poder llevar a cabo este último propósito, Pablo deseaba estar seguro del apoyo y la cooperación de los creyentes de Roma. Por ello, antes de la visita les escribe esta epístola en la que le bosqueja con términos vigorosos y claros los grandes principios de su evangelio. Miremos capítulo 1, 15 de Romanos. Ahí vemos el plan que Pablo tiene, y esto es la introducción para que apreciemos la carta a los romanos. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros, que estáis en Roma. Miremos el 2:16 también. Aunque había cristianos que habían aceptado a Cristo allí en esa iglesia, no obstante, había asuntos muy importantes como la justificación por la fe, que él estaba desarrollando y estaba siendo estorbado por los judaizantes. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Él sentía que había recibido una luz adicional muy importante. ¿Cuál era? La justificación por la fe. El tema de la epístola a los romanos es la pecaminosidad universal de los hombres y la gracia universal de Dios, la que proporciona un camino por el cual los pecadores pueden ser perdonados y también restaurados a la perfección y a la santidad. Este camino es solamente por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió, que resucitó y que vive eternamente para reconciliar y restaurar al hombre con Dios. Cuando Pablo escribe esta epístola, su mente estaba llena de los problemas que habían surgido en los conflictos con los judaizantes. En la carta se ocupa de las cuestiones básicas y da respuesta mediante una presentación amplia de todo el problema del pecado y del plan de Dios para hacer frente a esta emergencia.
Por eso es que al estar saturado su mente con los problemas de los judaizantes, es la razón tanto que Romanos como Gálatas tienen tanto parecido en común, por lo que muchos estudiosos suponen que fueron escritas por el mismo tiempo también. Pablo muestra en primer lugar en Romanos que todos los hombres, tanto judíos como gentiles, han pecado y continúan alejados del glorioso ideal de Dios. Miremos Romanos capítulo 3, versículo 23. La forma en cómo lo expresa, dice, por cuanto todos pecaron, tanto los judíos como los griegos, y están destituidos o echados de la gloria de Dios. En consecuencia, no hay excusa para este alejamiento, pues todos, judíos, gentiles, sin excepción, han recibido algún grado de la revelación de Dios. Veremos en Romanos capítulo 1:20, aunque están echados, todos pueden haber visto algo de la revelación de Dios. Y esto lo expresa con un texto que se hizo conocido, famoso, muy interesante sobre la revelación natural, esto es la naturaleza. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto lo muestra entonces que no hay excusa para ningún ser humano al mirar la naturaleza, que Dios sí puede hacerles un juicio a cada uno porque están echados, conocen a Dios por medio de la naturaleza, pero no pueden satisfacer a ese Dios que creó la naturaleza. Dicho de alguna manera gráfica, si alguien niega la presencia de Dios porque no puede ver a Dios, ni siquiera su mano, Dios pues le deja al hombre su guante. Esto es la naturaleza. Allí está la impronta de la marca de Dios. Todos están con justicia bajo condenación. Además, los pecadores son completamente impotentes para liberarse por sí mismos de esta situación, ya que en su condición depravada es absolutamente imposible obedecer la voluntad de Dios, como lo muestra Romanos capítulo 8, versículo 7. En otras palabras, el hombre está absolutamente condenado, perdido, irremisiblemente sin solución. Romanos 8:7 lo revela. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En consecuencia, el hombre no tiene salida, no tiene solución. Los intentos legalistas, y por ahí viene el problema, es el caso de los judaizantes que atacaron allí las iglesias de Galacia, por lo cual Pablo se ve obligado a escribir la carta a los Gálatas, y como dijimos, Pablo estaba saturado de estos problemas con la gente de Galacia, o los problemas de los judaizantes que habían molestado allí a su obra que había iniciado en Galacia. En consecuencia, él envía un mensaje a los de Roma en tintes parecidos, y es que los legalistas no pueden agradar a Dios, por el contrario, hacen vanos intentos de salvación y engañan a la gente con sus teorías. El intento legalista de obedecer la ley divina no solo está condenado al fracaso, eso hay que decirlo claro. Da evidencia también ese intento legalista de la arrogancia del corazón que produce la justicia propia, que hace que no se reconozca la debilidad del hombre y la necesidad de un Salvador. Vamos a ver un ejemplo en los días de Jesús, cuando Jesús mismo se encontró en un diálogo que él tiene con alguien, y va a ser un fariseo, al mostrarle que si este fariseo no reconoce la necesidad de un Salvador, de Cristo, siendo la luz del mundo, por más esfuerzo legalista que este fariseo haga, está absolutamente perdido. Esto aparece en San Juan, capítulo 9, versículos 39 al 41. Miremos. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Esto está en Juan 9, en el capítulo que habla, cuando él dijo, yo soy la luz del mundo. Miremos el versículo 40. Entonces algunos de los fariseos, que ellos creían que podían salvarse con esfuerzos legalistas, que estaban con él, al oír esto,
Le dicen, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Porque Jesús dice, yo he venido para juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, ¿qué somos ciegos nosotros? Porque no le creen a Jesús, en consecuencia, no van a permitir que Jesús les abra los ojos. No son amigos de Jesús, que Él viene a abrir los ojos. Y al no ser amigos, entonces están ciegos. Por eso la pregunta, ¿acaso nosotros estamos ciegos? Porque no dejamos que tú abras nuestros ojos, si tratamos de entender la pregunta. 41, fulminante respuesta de parte del maestro a estos esfuerzos legalistas condenados por Dios. Jesús responde, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, y llegó la luz, que soy yo, diría Jesús, mas decís, vemos, vuestro pecado permanece, porque ellos están en la oscuridad, dicen que ven y están en tinieblas, porque llegó la luz que les invita a que se dejen que Jesús les haga la operación de abrir los ojos. Ellos no quieren, no vemos, no necesitamos de operación, nos mantenemos sin necesidad de recurrir a ti. Se intenta entender la idea. Este es el caso entonces de los fariseos, tanto aquellos enemigos de Jesús, pero extrañamente esto se introduce en la iglesia cristiana a través de los judaizantes que invitaban a los cristianos en Galacia. Oportunamente vamos a conversar de los Gálatas, que también, aún habiendo aceptado a Jesús, aceptaran los reglamentos, los ritos de las leyes de Moisés, entre ellas la principal, la circuncisión, mostrando con ellos que no estaban ciegos como aquellos judíos ortodoxos, porque no veían la luz que era Cristo. No lo habían recibido, por más que dijeran, junto con Cristo, además de Cristo, tienes que circuncidarte. Gran problema de los judaizantes en Gálatas, y también Pablo lo advierte en la carta a los romanos. Lo hará en otros términos, pero es la esencia de la vanidad del judío, mayormente el judío ortodoxo, que confía que con sus esfuerzos legalistas puede agradar a Dios. Solo Dios puede proporcionar remedio, y esto lo hace mediante el sacrificio de Jesús, su Hijo. Todo lo que se le pide al hombre caído es que ejerza fe. Fe para aceptar las condiciones necesarias para que se le perdone su pecado pecaminoso. Y fe para aceptar el poder que se le ofrece para llevarlo a una vida de rectitud. Eso es lo que el Señor está pidiendo del hombre, que ejerza fe. Y fe para que sea sanado, fe para que pueda obedecer como Dios quiere que se obedezca. Este es el Evangelio del Pablo, tal como se desarrolla en la primera parte de la epístola. Esto es los capítulos del 1 al 8. Y los capítulos restantes del 9 al 16, prácticamente una mitad y la segunda mitad, se ocupa de la aplicación práctica de este Evangelio de Pablo ante ciertos problemas que tienen que ver con el pueblo escogido, es decir, con la nación judía y con los miembros de la iglesia cristiana. Vamos entonces a mirar algunos textos escogidos de Romanos que van a ser sustanciosos para apreciar la fuerza, esperamos que así sea en los minutos que tenemos, de la epístola a los romanos. Pues miremos capítulo 1 de Romanos. Vamos a mirar el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Notemos cómo la fe de los romanos era conocida en todas partes. Lógicamente, era la capital del Imperio Romano. Y lo que sucedía en la capital era notorio en cualquier parte del Imperio Romano, tanto en la vida secular, los desmanes, como algún historiador latino escribe, allí estaba la cloaca de todas las cosas horribles del imperio, iban a parar a Roma. Eso era cierto. Las prácticas depravadas del corazón humano en la capital, como suele pasar en muchas capitales de las actuales naciones, allí es donde se llevaban a cabo. Pero además de ello, en la parte eclesiástica, religiosa, también la iglesia cristiana era preponderante, una iglesia misionera, trabajadora, al punto, como dice el texto,
que su fe se divulgaba. Pero Pablo les exhorta a que se cuiden de que no caigan en la arrogancia. Miremos capítulo 11, en la carta a los Romanos. Desde el versículo 11 vamos a leer lo siguiente. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayese en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, yo honro mi ministerio. ¿Y qué les exhorta a él? Que sean cuidadosos de no ensoberbecerse. Versículo 20, allí lo va a decir. Miremos. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, gentil, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Entonces, este era el consejo que daba Pablo a estos cristianos que estaban en Roma, que debían ser cuidadosos con el llamado, la vocación que Dios les había impuesto de mantenerse en humildad. Algo pasó a lo largo de los siglos, por lo que aquella humilde iglesia de Roma, cuya fe, cuya obra estaba siendo conocida en todas partes del mundo, en el año 58, con el paso del tiempo se transformó en una institución. Acordémonos en el tiempo ya de Constantino por un lado, o hacemos referencia a Víctor I, año 189, cuando de una manera unilateral ordena que las iglesias del Asia, y estamos mirando aquellas iglesias en las que Pablo había predicado y fundado, fueran amputadas. Esto es como lo expresa Eusebio en la historia eclesiástica, por seguir con la despreciable costumbre de celebrar anualmente el recuerdo de la Santa Cena anual. Esto es cuando los cristianos de ese tiempo celebraban anualmente la pasión de Cristo y resurrección, pero lo hacían siguiendo el cómputo judío. Esto es el mes judío el primero, el mes de Nisan, el día 14. Este conflicto se llamó el conflicto de la fiesta cuartodecimana. La Pascua cuartodecimana es el nombre técnico con que se le conoce para el año 189, por lo cual Víctor I, obispo de Roma, ordena que todas las iglesias queden amputadas de la comunión con el cristianismo de Europa, con cabeza en Roma. Inmediatamente interceden pastores y obispos en Europa a Víctor I, según cuenta Eusebio, para sugerirle que él baje el tono, los decibeles de ese mensaje, haciéndole recordar desde Sixto I, año 115 de la era cristiana, y entonces se enumeran todos los obispos que fueron posteriores. En verdad, la forma en cómo Eusebio lo cuenta es en forma inversa, Víctor I y los que le precedieron hasta llegar a Sixto I, año 115, y que todos mantuvieron comunión con los cristianos del Asia, en la diferencia de la celebración de la Pascua anual, mientras los de Asia, aquellos fundados por la iglesia de Pablo, lo hacían siguiendo el cómputo del calendario judío. Los de Roma y Alejandría, norte de África, fueron los capitanes, los primeros, que cambiaron la fecha, y se supone que a partir de Sixto I, para que coincida en domingo. Y esto es cada vez que llegaba la Pascua anual, tener que celebrarse siempre que cayera en domingo, a diferencia de la forma en cómo celebraban estos hermanos anualmente y caía cualquier día de la semana, según el cómputo judío del mes de Nisan, primer mes judío, el día 14, ellos seguían por la luna nueva, y así entonces el inicio del mes puede variar en cualquier día de la semana porque suman 14, y ahí tienen entonces la fecha para celebrar la Pascua anual. Este es un tema interesante que en algún momento vamos a estudiar con más detalle más adelante cuando miremos el desarrollo del cristianismo en el segundo siglo y las graves consecuencias que trajo en la división de creencias y prácticas entre Roma especialmente y cristianos del lado del Asia. Bien, con esto decimos que una iglesia que era humilde,
su fe se divulga, y el consejo de Pablo, que no se ensoberbeciera, e incluso se usa la palabra arrogancia también en la carta de Pablo. Estos cristianos, algo pasó, con el paso de las décadas, sus líderes olvidaron el consejo y fue creciendo una cierta soberbia. Pero vamos a mirar más todavía en la carta a los romanos. Vamos a ver en el capítulo 1 el poder, la dinamita que significa el mirar a Jesús, aceptarlo por fe, creer que Él es nuestro Salvador sin los esfuerzos legalistas, sin sumar obras que haya que sumar, que nuevamente en esta iglesia de Roma, y curiosamente una iglesia que debió haber atesorado grandemente este tremendo mensaje. Esto es Cristo creyendo en Él y no una idea de Jesús, pero sumar obras que luego el cristianismo de Roma degeneró en lo que conocemos como sacramentos, preceptos y demás. Bien, miremos Romanos capítulo 1, cómo lo va a expresar el apóstol Pablo en los versículos 16 en adelante. Miremos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Notemos que la palabra poder que aparece allí en griego es dynamis, y dynamis significa dinamita, o se usa esa palabra para que hoy represente lo que es dinamita. Efectivamente, esta palabra da a entender que el poder de Dios, que el evangelio que Pablo está predicando, del cual no se avergüenza, es dynamis. Hoy se usa como para dinamita, pero es poder, dinamita, tanto para cualquier persona, sea el judío que necesita, cuanto más, y aún para el gentil, el griego. ¿Pero por qué motivo? Miremos el siguiente versículo. Porque en el evangelio que Pablo está predicando, la justicia de Dios, eso tiene que ver con la salvación, la regeneración, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y él se basa en un texto de Habacuc, que ese evangelio ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Esto es, no por obras, no sumando obras, lo habían hecho los judíos apartándose de Dios. Cuando llega Jesús, nos encontramos en ese diálogo de Juan capítulo 9, cuando los fariseos, adictos a buscar la salvación por obras, enfrentan al maestro y le dicen: ¿acaso somos ciegos nosotros? Y Jesús le dice: ustedes están ciegos porque dicen vemos y el pecado permanece. Si fueran realmente ciegos, como la gente humilde, que ellos no tienen conocimiento, no tendrían pecado. Pero ustedes dicen ver, teniendo la Biblia, y entonces eso era muy grave a la vista de Dios. Entonces, vamos a mirar en Habacuc capítulo 2, versículo 4, allí el texto que el apóstol Pablo está citando, que ya había estado profetizado, que este evangelio que Pablo estaba llevando aparecería y se daría a luz. Notemos: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sí? Y entonces el justo por la fe se traduce también por su fidelidad, pero también por la fe que Dios le ha dado que tenga. Esa fe debe retenerla y entonces él va a vivir y necesita que se aferre a esa fe. Y la fe estaba siendo revelada en esos días, como cuenta Romanos capítulo 16, miremos. Había sido un misterio por siglos, pero ahora estaba siendo descubierto. Desde el versículo 23, vamos a mirar. De 25, Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe.
Al único sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Notemos que ahí se nos dice que es un misterio que estuvo oculto, pero estaba ya señalado en la escritura de los profetas. Bien, este es el misterio que Pablo estaba predicando y estaba siendo descubierto en ese tiempo mediante los mensajes del apóstol. Vamos a mirar más todavía acerca de la pecaminosidad del hombre. Todos los hombres son culpables. Como hemos mirado en Romanos 1:20, que el eterno poder y deidad de Dios, aunque son invisibles, se hacen claramente visibles por el guante que Él dejó, usando esa ilustración, que es las cosas hechas. Es decir, no se puede ver la mano de Dios, pero sí estudiar su guante, que es la naturaleza. Ahí están marcados los dedos de Dios. Y entonces el hombre que al investigar de la naturaleza puede ver que hay dedos divinos que han hecho allí semejante obra pasmosa, como es todo aquello que abarca la creación. Pero aún así, al rechazar esa revelación natural, el hombre se vuelve necio y comete tal suerte de pecado que entonces lo vuelve en condenación universal. Notemos a continuación los textos duros, vamos a leer algunos, de la consecuencia de rechazar esa revelación natural, creyéndose ser sabios, que pueden explicar aún las cosas de la naturaleza, se vuelven necios. Nos va a decir Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Allí empezamos a mirar cómo lo expresa el apóstol. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos o filosofías, y su necio corazón en consecuencia se entenebrece. Profesando ser sabios o filósofos, se hicieron tontos. Y cambiaron, y ahí viene la consecuencia de rechazar a Dios y su ley, sus leyes. Cambian la gloria del Dios incorruptible, invisible, en semejanza de imagen de hombre visible, corruptible, y aún de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, adorando la criatura, como leemos a continuación. En consecuencia, Dios los entrega a la inmundicia. Si rechazan a Dios, pues los deja a sus pasiones, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, el engaño, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Notemos que es muy duro lo que dice, es como un boomerang para el hombre que, teniendo evidencias del guante de Dios, permíteme seguir usando esta ilustración, pero el hombre conscientemente rechaza ese guante, o al menos la interpretación de que eso signifique guante, aprecia la naturaleza, pero no que eso sea un guante que revele el dedo de Dios, y en consecuencia entonces el hombre se entenebrece y no reconoce a un Dios, no reconoce a un juez, ni a alguien a quien tengamos que responder de nuestros actos. Y si ese juez tiene leyes que cumplir, menos el hombre va a hacer caso a esas leyes, y entonces cae allí en la inmundicia, lascivia y toda suerte de pecado, al punto que miremos cómo lo sigue expresando el siguiente versículo. Esta es la base que Pablo presenta en Romanos, por lo cual él va a traer la salida, que es Cristo el Señor. Pero miremos antes cómo lo va expresando. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mujeres con mujeres. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Texto final aquí que algunos atribuyen que se cumple con el SIDA. Ahí dejamos pendiente quienes quieren ver allí un cumplimiento de este flagelo que ha sido el SIDA. Lo que importa es que allí Pablo menciona que hay una retribución por violar las leyes impuestas por Dios. No, insistimos, el texto está duro, pero es la conducta del hombre que en su necedad rechaza la revelación de Dios. ¿Sigue más? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto es algo real
no achacable a Dios. Cuando uno dice, entonces Dios los entrega, más bien es la consecuencia natural de resistirse a Dios. Entonces Dios los abandona y el hombre hace lo que siempre quiso hacer sin cortapisas, sin restricciones. Al no haber Dios, da rienda suelta a sus pasiones naturales. Por eso el texto dice, Dios entonces los entrega a lo que ellos quieren, sus propias pasiones. Y las consecuencias no se hacen esperar, como leemos ahora. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque hay que dar cuenta a un juez, hay que responder de los actos. No solamente la gente lo hace, sino que también se complacen con los que practican tales cosas. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Menciona ya entonces el apóstol allí en el capítulo 2, diciendo que también el hombre que se cree mejor que los otros está en igual condición. Notemos que el apóstol Pablo, al presentar estos textos, hace que el hombre se vea a sí mismo en la condición en que está en cuanto rechaza a Dios o rechaza la persona de Jesucristo. En el caso de los cristianos, aceptan la persona de Jesús, pero los cristianos judaizantes la aceptan, pero la votan a la vez, porque al introducir cosas que perturban el concepto de Cristo, que lo es todo para la salvación, ellos introducen elementos ajenos, extraños, y en consecuencia votan la propia salvación. Esto se va a resaltar más en el problema específico que hubo en las iglesias de Galacia, pero Pablo ya se va adelantando para traer este problema aquí en Roma, o advertirles al menos, de que haya gente judía que cree que por sus obras puede ganar el favor de Dios despreciando a Cristo. Notemos cómo Pablo lo va a expresar ahora. En el capítulo 3 vamos a ver cómo describe la condición humana en general y la necesidad del Salvador. Esto lo va a expresar capítulo 3, versículos 9 en adelante. Miremos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, un cristiano mejor que el gentil que ignora, pagano. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es un virus universal, un horror planetario. La transgresión de la ley, el pecado en sí, insensibiliza, encallece la conciencia, hace que el individuo, por un lado, no quiera saber nada de rendir cuentas a un juez y prestar atención y respetar las normas que ese juez pueda tener, o, por el otro lado, intentar buscar solucionar el problema con ese juez y lo hace con sus buenas y fallidas obras. En cualquiera de las dos maneras, despreciando a Dios y huyendo o hundiéndose en mayor pecado, o buscando a Dios a través de esfuerzos, recordemos, legalistas, habíamos escuchado esa expresión. En cualquiera de las dos maneras, el hombre está perdido. Es lo que Pablo nos quiere contar ahora, desde el versículo 10, al decir que están todos bajo pecado. Romanos 3:10 en adelante. Miremos la descripción que Pablo hace tomando textos del Antiguo Testamento. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides o víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre.
Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, y avanza en el razonamiento Pablo, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y todos los seres humanos están bajo la ley, porque Dios dio la ley a toda la humanidad. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley viene no la justificación, sino más bien el conocimiento, el saber qué es bueno y malo. Es decir, la ley fue dada con el propósito de que el hombre supiera qué es lo que agrada y qué es lo que desagrada a Dios. Y al conocer el hombre cuál es el estándar que Dios quiere, lógicamente supera cualquier expectativa humana. Si pensamos aún en las 10 palabras, como llamaban los judíos a los 10 mandamientos, cualquiera de los 10 mandamientos supera cualquier expectativa del ser humano. No fornicarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás, honrarás a tu padre. Cualquiera de los 10 mandamientos muestra que el hombre no puede cumplir ese estándar. ¿Cuál es la salida? Pablo la va a dar allí, y esa es la esencia, lo que él quería enviar prontamente esa carta a estos hermanos en Corinto, exaltando a Cristo. Miremos, 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, una ley que condena, que solamente revela el alto estándar de Dios, se ha manifestado la justicia de Dios, una justicia perdonadora. Este es otro tema sumamente importante en la carta de Pablo, que esa justicia no es la que el hombre creía, una justicia terrible de retribución, sino una justicia perdonadora, como lo muestra a continuación. Justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, es decir, no era nada nuevo, ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, es decir, Dios castiga todo lo malo en la persona de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos o echados de la gloria de Dios. Siendo, y aquí entonces viene uno de los versículos claves de toda la epístola, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vemos allí entonces cómo el apóstol está razonando que el pecado abarcó a toda la raza humana, todos son culpables, y aún los esfuerzos por querer guardar la ley son vanos, porque el alto estándar es demasiado para que el débil hombre por su pecado pueda cumplirlo. Pero entonces Dios cumple a través de un hombre llamado Jesucristo el alto estándar por un lado, y por el otro, esto es la vida de Cristo, cumple lo que la ley exigía, y la muerte de Cristo cumple lo que la ley exigía. La ley exigía que alguien cumpliera los altos mandamientos, Jesús los cumplió. Y la ley exigía que quien la había violado lo pagara con la muerte, Jesús lo cumplió. Por lo tanto, Jesús es la ofrenda de Dios para la raza humana. Así es como lo expresan en Romanos capítulo 5, notemos versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el principal tema de la justificación por la fe en Jesucristo, además de otros temas que se desarrollan en la carta a los romanos. Pero, queridos amigos, queríamos compartirles la esencia de este mensaje paulino, que es un mensaje universal, brillantemente escrito en el año 58 para aquellos cristianos en Roma, de actualidad, de vitalidad hasta el día de hoy. Hoy es tan importante redescubrir el mensaje, más en este tiempo en que se está hablando. Ahora se aproxima la fecha de octubre, donde se habla de que la reforma protestante se acabó, y uno se preguntaría a la luz de la carta a los romanos, ¿qué es lo que se acaba? ¿Qué es lo que debiera iniciarse en verdad? Y es que comprendiéramos un poco más la carta a los romanos y el tema de la justificación por la fe. Queremos agradecerles que nos han acompañado, decirles que estos mensajes están guardados en la página que ustedes ven a continuación, y allí están todos los temas de panorama histórico del cristianismo.
Y de nuestra parte agradecerles que nos acompañan y esperarles para la siguiente emisión. Y hasta entonces, que Dios los bendiga. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.